por la mañana los vientos de guerra comercial parecían enfriarse después de una filtración en el New York Times que decía que el presidente Trump podría postergar el anuncio del rearme arancelario en el comercio del acero. Pero pocas horas después, su principal asesor económico, Gary Cohn, además uno de los más moderados dentro de la Casa Blanca, de los que ha frenado, entre otras cosas, por ejemplo, la declaratoria de anulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentaba su renuncia, que hará efectiva en las próximas semanas, pero la confirmó la propia Casa Blanca. En apenas unas horas durante este día, el trepidante mundo en el que Donald Trump ha metido al planeta se refleja justamente en que otra vez los vientos de guerra comercial vuelven a encenderse, porque Cohen, o la renuncia de Cohen, podría estar significando justamente su derrota frente a las posiciones más radicales que pugnan por rearmes arancelarios, posiciones aislacionistas nacionalistas como las que ha defendido desde un principio el presidente Trump. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto sobre qué es lo que está en juego y regresamos aquí a nuestro foro a debatir nuestro tema de hoy. No sin antes dejarle en mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus observaciones. Muchas gracias, vamos rápido pues, para comenzar enseguida con nuestro debate aquí en el foro. Las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazan con desatar una guerra comercial en el mundo si finalmente anuncia elevar aranceles al acero y al aluminio en 25% y 10% respectivamente. Esto en el contexto de un lento avance en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la incertidumbre que prevalece sobre su futuro. En medio de fuertes presiones de líderes de su partido para tratar de bloquear el proyecto, Donald Trump reiteró ayer que no se retractará de su plan de imponer aranceles a dichas importaciones. No obstante, según el New York Times, es posible que ofrezca algunas formas para suavizar la medida e incluso postergarla. Ello, sin embargo, no hace desaparecer el fantasma del proteccionismo que cada día se fortalece en la relación comercial de Estados Unidos con el mundo, incluso con sus socios comerciales, México y Canadá, con los que podría buscar acuerdos bilaterales en vez del Tratado de Libre Comercio. Hasta ahora, Trump se había enfrentado solamente al adversario exterior con el que justifica su aislamiento y saca provecho electoral. La semana pasada, cuando anunció la próxima subida de aranceles, advirtió que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. ¿Donald Trump cumplirá sus amenazas o lo detendrá su partido? El presidente de la Cámara Baja espera que el mandatario vuelva a sopesar las consecuencias no intencionales de esta idea y mire hacia otros enfoques hacia adelante, dijo Ashley Strong, vocera de Paul Ryan, en clara advertencia hacia Trump para que no avance con este plan arancelario que desataría una guerra comercial mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no dará marcha atrás en la decisión de imponer un arancel global a las importaciones de acero y aluminio, pero insistiendo que esto puede ser negociable con México y Canadá en la mesa del Tratado de Libre Comercio. Trump afirmó que tuvo un muy mal acuerdo con México y un muy mal acuerdo con el TLC, pues en este momento el arancel es del 100%, pero eso podría ser parte de la negociación del TLC. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, afirmó que preferirían un acuerdo en 3 bandas, pero si eso se demuestra imposible, están preparados para negociar de forma bilateral si así se puede alcanzar un pacto. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía en la introducción, vientos de guerra vuelven a soplar con la renuncia de Gary Cohn, el principal asesor de Donald Trump, el principal asesor económico y quizá uno de los defensores del libre comercio o de la apertura comercial que se había mantenido en la Casa Blanca. Hoy parece que ha caído a manos, digamos, de las posiciones más radicales dentro del gobierno de Donald Trump. Muchas gracias, José Luis de la Cruz, como siempre, por estar con nosotros, presidente del IDIC. Un placer tenerte. Gracias por la invitación. Por supuesto, muchas gracias, Isela Valdés Sánchez, PES Acatlán, de la UNAM. Muchas gracias, un placer. Y ya había estado con nosotros Leticia Armenta, de la Escuela de Gobierno del TEC. Con mucho gusto. Muchas gracias, de verdad. Si quieres arrancamos, José Luis, ustedes, a ver, el IDIC
la industria mexicana está muy preocupada, se ve clarísimo, porque, bueno, ya lo había estado en los últimos días y me imagino que ahora con la subida con la renuncia de Gary Cohn, vuelve a intensificarse, digamos, los peores presagios de que en efecto Trump anuncie el rearme arancelario, comenzando por el acero y el aluminio. Digamos que esta es la confirmación de algo anunciado desde las épocas de campaña. Es decir, Donald Trump nunca nos ha engañado. Al final del día su postura proteccionista fue parte de lo que le llevó a la Casa Blanca. Desde esa época dijo, me voy a salir del TPP, se salió, voy a buscar una renegociación del Tratado de Libre Comercio que favorezca más en Estados Unidos en ciertos términos, contenido nacional, contenido regional, nuevos mecanismos de resolución de disputa comercial, en donde van por la recaptura de la manufactura, y en todo este proceso alguien lo acompañó, que es Daniel Dimico, que desde 2015 publicó un libro en donde dijo, tenemos que recapturar la manufactura para recuperar la grandeza. No es casual que eso coincida con el eslogan de campaña. Daniel Dimico se incorporó al grupo de Lighthizer como asesor, y esto el pasado noviembre, y esto lo que refuerza es justamente esta visión dura de la negociación. Si uno ve la página de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, de Lighthizer, lo que ve es que la Agenda 2017 4 pilares, y uno de ellos es garantizar que lo hecho en Estados Unidos tenga mayores ventajas. Entonces, hoy se ve la confirmación de esto, un proceso que con mano suave, mayor diplomacia, se había iniciado desde la época de Barack Obama, cuando se le impusieron sanciones al acero, cuando la propia Hillary Clinton en 2008, en la campaña con Obama, dijo, hay que revisar el Tratado de Libre Comercio, y hoy lo que estamos confirmando es que eso sigue avanzando con mayor celeridad. Hoy, lamentablemente, la renuncia del asesor lo que nos anuncia es que los halcones han ganado, y evidentemente esto anticipa un endurecimiento de Trump. Sí, porque además no es el único movimiento. Hace aproximadamente 2 semanas también se da, digamos, el ascenso o mayor poder dentro de la Casa Blanca. Peter Navarro, uno de los, digamos, cabezas de sector de las posiciones más radicales. Bueno, en ese sentido estamos viendo que el cambio en la política comercial de Estados Unidos también está mandando un mensaje a sus competidores directos, ¿no? Que en este caso estamos hablando de China, de Japón, que son uno de sus principales socios, vendedores en este sentido en el mercado, sobre todo ver los términos de intercambio de los productos, ¿no? A lo mejor con México, al tenernos cercanos, ser vecinos, hay como que este tratamiento un poco duro, para mandar un mensaje también a esos países que también están ganando puntos en la balanza comercial deficitaria que tiene Estados Unidos, y también es tomar esas restricciones en este momento, ¿no? O sea, hay una balanza comercial deficitaria de Estados Unidos con Japón y China, en donde los productos que se están intercambiando son intensivos en tecnología, en donde ya Estados Unidos no puede competir abiertamente. Entonces, estas medidas lo que está haciendo es, vamos a proteger la industria, porque ya estamos entrando en una competencia muy fuerte con los países asiáticos, y si no nos empezamos a proteger, la desbandada va a ser todavía más tremenda. ¿Por qué? Porque los productos, por costos, por todo lo que implica también innovación tecnológica, están empezando a inundar el mercado. Eso seguramente es lo que puede pensar alguna parte, digamos, la parte más proteccionista del gobierno, pero no toda. De hecho, quizá eso explica la salida, y además el breve comunicado que acompaña la salida de Cohen diciendo, digamos, de una manera me parece que elegante, Leticia, diciendo: estoy honrado en siempre haber trabajado por el crecimiento económico de mi país. Sí. Y lo que pareciera traslucir esa declaración es que las medidas que pueden venir, él no considera que vayan a ser favorables al crecimiento económico. Hay que recordar que Gary Cohn fue uno de los artífices de la reforma fiscal. Sí, por supuesto. Yo creo que la renuncia del asesor económico, justamente lo que nos está revelando con más fuerza, pues es la gran división que hay al interior del Partido Republicano. Dentro de ellos, el ala dura, como le han mencionado, que es la que apoya precisamente al señor Trump, y la otra más liberal, que tiene una serie de preceptos diametralmente opuestos. La posición del asesor era muy importante porque justamente permitía este balance, a lo mejor no necesariamente un trade-off, pero sí un sesgo, ¿verdad? Un tanto más liberal, y yo diría un tanto más congruente con la realidad de hoy.
Porque si bien es cierto que el discurso del señor Trump es desde el momento que atiende a las bases que electorales, pues sí, que lo llevaron al poder, la realidad nos dice pues que no es esa vía, que la vía de competencia no es como la está él delimitando, y que si bien es cierto, como mencionaba Isela, los grandes competidores, sobre todo el caso chino, donde produce 10 veces más que los Estados Unidos, donde el costo de producción difícilmente es equiparable, ¿no? Y bueno, ahí hay todo un debate de cómo lo medimos y los subsidios cruzados que ellos tienen, pero bien a nivel del mercado es muy complicado lo que está tramando esta medida, ¿no? Sí, pero a mí lo que me preocupa es que al mismo tiempo, ¿no?, que algunos pueden, digamos, comenzando por el propio Cohen, ensalzar las políticas más de apertura como las únicas para el crecimiento económico, lo que estamos viendo, José Luis, lo comentábamos un poco antes de entrar al estudio, es más bien políticas proteccionistas que se van extendiendo y apoderando de las principales potencias y además de buena parte de Europa. Está China, está lo que estamos viendo en Estados Unidos, está triunfo de Berlusconi con políticas bastante radicales, nacionalistas. En Italia está el Brexit antes. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que debemos ser muy claros en esto. China dio el primer paso hacia el proteccionismo en 2013, cuando anuncia su programa Made in China 2025. ¿Qué es esto básicamente? En esencia dice, vamos a elevar el contenido nacional de lo hecho en China de 40 al 70%. Entonces, eso ya está operando porque además se implementó sobre 2 programas de desarrollo industrial previos, como bien se mencionaba. O sea, arriba de lo que quieren o de lo que se ha mencionado en las reglas de origen del TLC. Donald Trump es modesto comparado con el objetivo de China. Sí. ¿Por qué? Porque se monta sobre 2 programas que ya existían, como se mencionaba muy bien, sobre alta tecnología. O sea, China lo que ha buscado posicionarse, y ya lo logró, es, primero como principal exportador del mundo, pero sobre todo de bienes tecnológicos. Entonces, ese pilar ya está avanzando. Lo de Xi Jinping que pasó la semana anterior, que se anunció, en donde además quitan al vicepresidente de manera poco políticamente incorrecto, aún en China, es para empoderarlo. Lo que ocurre en Rusia, de que Vladimir Putin se va a reelegir y que está buscando, jugando con las frases, regresar a la grandeza a Rusia otra vez. Al final de cuentas, y el proyecto de la India, es netamente nacionalista. Lo que estamos viendo es que el 60% del Producto Interno Bruto va hacia nuevas reglas de comercio internacional, hacia nuevas reglas de relaciones internacionales, y en donde hoy la OMC, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OCDE son omisos en decir las reglas van a cambiar porque los principales jugadores, y sobre todo China y Estados Unidos, van por más contenido nacional, y en este sentido va a ser difícil poder pensar que las reglas del juego de los 80s y 90s de apertura total, de libre comercio, van a prevalecer. Me llama la atención porque de verdad sí ves un silencio enorme del discurso y los parlamentos, las intervenciones constantes que venías oyendo de las principales organizaciones financieras y económicas internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, organizaciones de comercio. Ninguna está diciendo nada. Lo que pasa es nada. Que hay que considerar no está pasando el papel nada que juegan Estados Unidos en estas organizaciones, ¿no? Finalmente también las encabezan y forman parte de ellas. Entonces, el hegemón está empezando a reestructurarse en cuanto a cómo va a empezar a competir con sus nuevos pares, ¿no? Está hablando les pagan, dices, porque son financiadas por ellos. Estamos hablando que finalmente tienen la mayor aportación de financiamiento que reciben Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, están recibiendo por parte de lo que es Estados Unidos. De hecho, hace poco se replanteó qué tanto se iba a seguir continuando con estos apoyos por parte de Estados Unidos, porque incluso era un gasto insufrible para ellos, porque dice, bueno, te estoy ayudando y finalmente no me estás apoyando en lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Así para qué me sirves. Así es. Entonces ahorita yo creo que se entiende también ese silencio. O sea, ¿qué es lo que vas a proponer?
estamos dentro de lo políticamente correcto que hay que responder lo que tú estás proponiendo, pero también es lógico que si tú estás poniendo las reglas del juego, pues tenemos que empezarnos a sumar para ver cómo se van a ajustar los demás. Ahora, este cambio de hegemonías que se están empezando a dar es muy fuerte. Volver a recuperar a Rusia, volver a recuperar China, que son cuestiones que quieren hacer presencia en los mercados internacionales, también eso deja mucho que decir, ¿no? Porque estamos hablando de conformación de bloques económicos que se están reestructurando. ¿Por qué? Porque en este sentido la Unión Europea también está jugando un papel muy callado, muy pasivo. Hasta ahorita no ha manifestado qué en reacción a esto. Como bien dices, el Brexit ya se está haciendo se están diciendo, bueno, hay que volvernos a regresar. En el caso de Inglaterra, ¿no? Que dicen, bueno, dijimos que no, pero ya nos estamos arrepintiendo porque no estamos obteniendo los beneficios que esperábamos. Ahora, en efecto, malas noticias para el TLC y por supuesto también malas noticias para los que creían que se enfriaban los vientos de guerra en el comercio internacional por las advertencias o el posible anuncio que haría esta semana o la próxima el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un rearme arancelario. Y creo que la pregunta, y me quedé contigo, Leticia, es, ¿tú crees que haya suficientes resistencias, tanto o las que puedan permanecer al interior del gobierno de Donald Trump o del Partido Republicano para frenar, como le está pidiendo Paul Ryan, el incremento de aranceles en acero y aluminio, o no? Bueno, por un lado es justamente como lo mencionas, la resistencia al interior del partido. Esa es una lucha que comenzó incluso desde que Trump se perfila como candidato, ¿verdad? Siempre estuvimos viendo estas dos posiciones muy, muy fuertes. Y digamos la parte tradicional del Partido Republicano como no creyendo, ¿verdad?, el ascenso del señor Trump. Y ahora, bueno, pues se mantienen las posiciones encontradas, pero aquí cuando ya el señor Trump puede tomar decisiones, ¿verdad?, que es una cosa muy distinta de ser candidato, yo creo que aquí la respuesta interesante tiene que ver con la parte productiva. Y no solamente la parte, digamos, directamente involucrada, que podríamos decir la industria del acero. Ajá. Si vemos ese lado, parece un tanto lógico lo que él está proponiendo, porque ha tenido una gran caída esa industria, fue una industria emblemática para el desarrollo económico norteamericano. Del siglo XX, güey. Fue la parte que le dio justamente la solidez suficiente para ser la gran potencia. Y yo iría nuevamente con la expresión de José Luis de los años 90, ¿no? Hacia allá lo llevó. Pero hoy estamos en un siglo XXI diferente, bajo una lógica distinta, y esa es la parte que a mí me llama la atención. Mientras China, que podríamos pensar es mucho más tradicional, en todo sentido, ¿no?, en cultura, en política, etcétera, en su parte económica ha sido un actor francamente formidable, con una visión estratégica que muy pocos han logrado imitar. Pues lo decía José Luis, ¿no? Empezaron a planear, digamos, este giro nacionalista bastante antes que Pero no en solamente Occidente, incluso yo creo que la parte nacionalista la traen de origen, ¿sí? Porque China siempre ha trabajado para sí misma. Eso ha sido, digamos, la clave de su desarrollo, la clave de su planeación. Ellos pueden olvidar el mundo porque su población es inmensa, los recursos que tienen a sí mismo, los recursos del gobierno chino son envidiables, ¿no? Entonces, cuando ellos trazan su desarrollo, van precisamente por fases y van haciendo muy sólida esa economía, pero otra cosa, no se quedan allí, que es la parte que, a mi juicio, los Estados Unidos no está logrando imitar. No es nada más tú eres proteccionista y entonces ahora yo también. No, el asunto es que cuando tú tienes una fortaleza como la China y te atreves a seguir dando 2 y 3 y 5 pasos adelante, porque hoy compiten en tecnología y ya no en manufactura, y esta otra potencia, en lugar de perfilarse al futuro, quiere ver hacia los 80, a mí me parece allí una contradicción económica. No es fácil. Las fuerzas diplomáticas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, ¿hay resistencias susceptibles de frenarlo?
o no? Mira, yo creo que desde el inicio lo vimos. Al final del día, la confrontación de Donald Trump comenzó no con el exterior, comenzó con sus grandes empresas transnacionales. Y retomo la lógica de Daniel Dimico y de Peter Navarro. Dimico lo que establecía en 2015 es, a ver, las empresas transnacionales norteamericanas ya se beneficiaron mucho del libre comercio, de posicionar sus empresas en donde mayor conveniencia tuviera, pero eso costó empleo. Eso costó salarios en Estados Unidos. Ellos saben y lo entienden perfectamente de que regresar parte de esa producción a Estados Unidos es con mayores costos. Por eso la reforma tributaria, para intentar matizar eso. Por eso los cambios energéticos. No podemos dejar de lado que Donald Trump levantó muchas de las prohibiciones que Obama impuso en cuestiones ambientales, que dijo, vamos a hacer oleoductos, gaseoductos, en donde se va a usar acero norteamericano para echar a andar un sector energético y que eso sea el gran diferencial. Entonces, claro. Lo que está buscando con eso es debilitar la primera oposición que enfrentaba, que era de sus grandes empresas transnacionales. Primero con zanahoria y si no también con garrote. Porque la reforma fiscal también les impone sanciones por transferir utilidades hacia otros países, por pagar realizar ciertos pagos a subsidiarias en el exterior, les encarece eso. Entonces, el segundo plano de batalla está con el exterior y escogió a México y a Canadá porque considera que es fácil de ganar una guerra comercial. Con China tiene sus mayores reservas, uno por la tenencia de deuda que los asiáticos tienen de Estados Unidos, la tercera parte en esencia de lo que han emitido en el exterior, lo otro porque evidentemente política y económicamente son mucho más sólidos, y entonces en ese sentido me parece que ha ido avanzando de lo que considera más fácil, en donde es la parte interna, la parte de América del Norte, pero evidentemente esto del acero, la señal que manda es, el objetivo es China. Al final del día yo creo que se va a relajar. ¿Esa es la última aduana? ¿Último puerto? China controla el 50% de la producción mundial de acero y de aluminio. Es decir, y tiende a controlarlo. Este es un programa chino. En los siguientes años las va a consolidar en 10 grandes empresas, va a consolidar el 30% de la producción mundial de acero. Entonces, los norteamericanos saben que tienen que enfrentar a ese gran monstruo que se está preparando. Entonces, el detalle aquí es de que mientras China lo desarrolló con un programa de desarrollo industrial netamente nacionalista, en Occidente nos creímos la historia de que el libre comercio iba a ser suficiente para enfrentar esto, y hoy la realidad lo que nos muestra es que un país que se preparó durante 40 años, en donde en esta etapa es recuperar la grandeza de China. Por eso Xi Jinping lo que dijo es, vamos a recuperar la grandeza de China y lo vamos a hacer con lo hecho en China. Así es. Como ves tú, digo, de hecho sí, había enfrentado a las empresas transnacionales, pero no habíamos visto un enfrentamiento tan fuerte, ustedes corríjanme, como el que hoy estamos viendo con el Partido Republicano por este tema. Incluso en términos del TLC, aunque se ha hablado del apoyo y el cabildeo de legisladores del Partido Republicano, digamos que no he visto posiciones tan dramáticas como la de Paul Ryan. Así es. A ver, cuidado, nos preocupa, así dijo, nos preocupa muchísimo una guerra comercial. ¿Ellos lo pueden frenar o no? De hecho, lo que estamos viendo es una reconfiguración de los mercados, y de hecho estamos viendo una reconfiguración de los procesos industriales. Aquí la base fundamental es rescatar una industria, como bien señalaba acá, la compañera Leticia, en cuanto a que estamos hablando de una industria que en los 90 todavía era pujante. Después de 2 crisis que tuvimos y que no logró la industria estadounidense recuperarse, lo único que ha demostrado que está viendo que estamos logrando nuevas especializaciones, una intensiva en lo que son en estas bienes de capital pesado, que siguen siendo como que el repunte en un modelo, y otro donde estamos viendo el crecimiento de la tecnología a todo lo que da, con este caso de China, que eso está permitiéndole ganar mercado. Pero también lo que preocupa, como bien están señalando, el asunto de que están reconfigurando la competencia de los mercados, pero sin una meta. ¿A dónde queremos llegar? Donald Trump nos está poniendo cambios nuevos en las estructuras económicas, pero no sabemos hacia dónde. También hay que encontrar otra situación. Estamos cambiando, tenemos una revolución industrial latente, estamos transformando con estas nuevas fuentes de energía, nuevas industrias que están haciendo. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, el hacia dónde está bastante más claro, ¿no? No sé si ustedes compartan.
Bueno, Es decir, ¿hacia dónde va esto? Pues va hacia posiciones mucho más aislacionistas y más proteccionistas. No sé si coincidan. Sí, y lo ligo con un comentario que tú hacías antes acerca justamente del ascenso de este tipo de posiciones que explica precisamente el Brexit, que explica pues las declaraciones de Putin, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, como bien lo decía José Luis, lo que ocurre en el mundo es que la desigualdad ha crecido. Entonces, eso le ha dado precisamente a el proteccionismo justamente por la razón de ser y de regresar a lo que vivíamos cuando el nacionalismo era más importante que ser ciudadano del mundo. Pero es curioso, la desigualdad ha crecido y a lo mejor eso puede alimentar la inconformidad y el enojo, sentimientos antiglobalifóbicos, pero no en el caso de México, donde también la desigualdad ha crecido, pero no veo tanta bronca con el TLC. En recta final del programa, vientos de guerras comerciales vuelven a soplar después de la renuncia de Gary Cohn, principal asesor económico de Donald Trump, hace apenas unas horas. Me quedé contigo, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Resistencias, si hay suficientes resistencias al interior, ya se ve que no. La única resistencia que puede tener Donald Trump es el Partido Republicano. Y dos, el impacto, si no lo frenan, que podría tener, digamos, esta guerra comercial para México. Bueno, usando de ejemplo el sector del acero, la pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar al monopolio chino del acero? Que básicamente te dice ahí hay un capitalismo de Estado que se insertó en el ADN del capitalismo del libre comercio y que hoy no saben cómo enfrentarlo. Entonces, en Estados Unidos la pregunta que seguramente se van a tener que hacer es, ¿podemos enfrentarlo con libre comercio? Porque si consideran así las posiciones de las empresas transnacionales, de los economistas y de aquellos que no comparten la visión de Donald Trump, me parece que tienen el peso para intentar frenarlo, regularlo, oponerse, por lo menos intentando amainar un poco hasta las próximas elecciones intermedias, en donde el peso del voto podría sí cambiar la balanza en el Senado y en la Casa de Representantes. Entonces, eso podría ocurrir. Si no lo logran frenar, evidentemente que el mensaje es muy claro. Esto en la renegociación actual del Tratado de Libre Comercio me parece que es un mensaje todavía más claro del que ya teníamos. Si Canadá y México no aceptan las condiciones que Estados Unidos les está imponiendo, vamos a tener que ir hacia renegociaciones bilaterales en donde las condiciones van a ser todavía más leoninas, porque no es lo mismo negociar entre tres que uno a uno cuando las condiciones son asimétricas y en donde el poder económico, financiero, hasta de envío de remesas, turismo, favorece a los norteamericanos. Entonces, en este sentido, me parece que el margen de maniobra se ha reducido. México ha intentado ganarse adicionalmente. Y en ese sentido, el ejemplo del acero nos deja muy claro. Yo creo que Donald Trump va por todos. El mensaje es bastante claro, y ahí sobre lo que pone José Luis en la mesa, la negociación cerró diciendo, si no podemos una negociación entre tres, será entre dos. Quieren que negociemos lo del acero, pues que sea en el marco del TLC, y al final de la negociación veremos si a ustedes existen las condiciones para no cargarles la mano y darles un trato diferente al resto del mundo. Pues sí, el escenario incluso para México desde el inicio ha sido adverso en todo este sentido, porque para entrar a la negociación tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos ofrecer y podemos salir bien en estas negociaciones, ¿no? Ahí está la cuestión de que quieren entrar en telecomunicaciones, la reforma energética, ver qué tanto puede funcionar para negociar un poco y salir menos trastocado con esta nueva reestructuración que se va a dar, ¿no? También nos deja otra vez en la agenda que tenemos que reestructurarnos industrialmente, ver cómo podemos impulsar sectores industriales nacionales que puedan competir en otros mercados. Creo que esto es muy trillado y siempre se ha dicho no depender de Estados Unidos, pero el 80% de nuestras exportaciones están en Estados Unidos. Pero ha llegado el momento de la diversificación. Esa historia que nos contaban, como bien señalaban por acá, en los décadas de los 90, de los 80, hay que diversificarnos, ya nos alcanzó. ¿Y qué hemos descubierto? Que no lo alcanzamos. Y ahora ponernos las pilas. Otro modelo regulatorio, cuando apenas estábamos tratando de consolidar el de libre comercio en el país. ¿Cómo ves, Leticia? Sí, bueno, lo que pasa es que el libre comercio facilitó el repunte de algunos sectores y tristemente no fuimos capaces de enlazar a esos sectores dinámicos pues un encadenamiento productivo que podía haber sido un motor hacia el interior de nuestra economía. Hoy lo que tenemos son cadenas productivas rotas,
industrias donde habíamos sido muy exitosos, muy sólidos, bueno, pues hoy están terminadas, ¿no? Y estas, vuelvo a insistir, punteras hacia el sector externo, los grandes ganadores de la exportación, pues no tienen una derrama suficiente. Ese es realmente, digamos, el punto en el que nos encontramos. Y por eso yo insistía en la sesión pasada acerca de la desigualdad. A mí sí me parece que la desigualdad hoy por hoy en el mundo, no solo en México, está hablando y está diciendo esto es inaceptable. O sea, está no alimentando, a ver, posible. la desigualdad está alimentando las posiciones más radicales, más conservadoras, más proteccionistas, más aislacionistas. Por supuesto. Puede ser. Por lo pronto, lo que te deja, Leticia, sobre la mesa es directamente tu sector. Esta reconfiguración del modelo regulatorio, ¿es una oportunidad o digamos un desafío para la industria mexicana? Es una obligación. Es decir, si México no ve hacia la reindustrialización del país con una lógica de innovación, valor agregado, encadenamientos productivos, mecanismos de financiamiento, donde la banca de desarrollo recupere su papel, inversión pública en donde prevalezca el contenido nacional, un desarrollo energético que abarate combustibles y derivados que para la industria son fundamentales, un nuevo marco regulatorio, o sea, y evidentemente seguridad. Cambiar la lógica de los últimos 3 décadas. Necesitamos un nuevo modelo económico fundamentado, entre otros, en una nueva política industrial. ¿Cómo lo ven? ¿Coinciden? Pues sí, ¿Coinciden yo diría o están en desacuerdo? Subrayadamente en una política industrial con nuevas bases energéticas. Yo creo que esa es la ventaja que tenemos siglo XXI, porque en los 80s solamente podíamos contar con combustible fósil. Hoy sabemos, tenemos las vetas, tenemos tecnología que nos permiten dar este salto, pero yo estoy de acuerdo, hay que insistir en política industrial. Pues yo les agradezco, ya se me fue el tiempo rapidísimo, vamos a seguir de cerca esta discusión. Los próximos días seguramente van a ser de noticias y de noticias fuertes sobre cómo se va perfilando estos nuevos modelos de regulación del comercio internacional. Te agradezco muchísimo, Isela Valdés Sánchez, FES Acatlán, muchas gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias, José Luis, como siempre, un placer haberte tenido aquí, director del IDIC. Y muchas gracias también, por supuesto, Leticia Armenta, de la Escuela de Gobierno del TEC. Gracias a los tres por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted. Que le vaya muy bien, buena tarde. Nos vemos mañana.